la Acrópolis de Atenas y su increíble obra maestra, el Partenón de Fidias. Erigido entre los años 447 y 432 a.C. en la Acrópolis, el Partenón de Atenas es uno de los monumentos más importantes de la antigua civilización griega, además del edificio más representativo de toda Grecia. Consagrado a la diosa Atenea Pártenos, el Partenón es uno de los principales templos de construcción dórica que se conservan, y también el más grandioso de los monumentos creados durante la época de Pericles, en el siglo V a.C., que era justamente la edad de oro de la Hélade. ¿Quién fue el encargado de realizar semejante obra? ¿Qué importancia tuvo esta obra arquitectónica en la historia de Grecia? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta increíble joya de la antigüedad. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. La Acrópolis, historia y evolución. La Acrópolis de Atenas es una colina rocosa situada en el centro de la ciudad de Atenas, la cual ha sido un lugar sagrado y un centro de poder y cultura desde la antigüedad. La historia de la Acrópolis se remonta al segundo milenio a.C., cuando los primeros habitantes de la región establecieron un asentamiento en la colina con el objetivo de fortificarse y protegerse ante potenciales incursiones enemigas. Por otro lado, la Acrópolis era la sede de los principales lugares de culto de la ciudad, y desde el cual se celebran múltiples eventos y festividades. En el siglo VI a.C., durante la época arcaica, se construyeron los primeros templos en la Acrópolis, incluyendo el templo de Atenea Polias, que fue reemplazado más tarde por el Partenón, cuando este fue quemado por los persas durante la Segunda Guerra Médica, tras la derrota espartana en las Termópilas en el año 480 a.C. Durante la época clásica de la antigua Grecia, siglos V y IV a.C., la Acrópolis de Atenas fue el epicentro de la cultura y el poder de la ciudad. En este periodo, la Acrópolis fue adornada con algunos de los edificios más impresionantes de la historia de la arquitectura y la escultura, y se convirtió en un símbolo de auge cultural y político en Atenas. Uno de los edificios más conocidos de la Acrópolis es el Partenón, un templo dedicado a la diosa Atenea. La construcción del Partenón comenzó en el año 447 a.C. bajo el gobierno del estadista Pericles, y se completó su construcción en el año 432 a.C. El Partenón fue diseñado por los arquitectos Íctinos y Calícatres, y construido por el famoso escultor Fidias. El Partenón es una obra maestra de la arquitectura clásica griega, con una impresionante estructura de mármol, columnas dóricas y una serie de relieves y esculturas que adornan su exterior y su interior. Los relieves del friso exterior representan la procesión de la gran fiesta de las Panateneas, mientras que los del friso interior cuentan la historia de la lucha de los dioses y los gigantes. Otro edificio destacado de la Acrópolis es el Erectión, un templo dedicado a los héroes míticos de Atenas, Erecteo y las hijas de Cécrope. El Erectión fue construido en el siglo V a.C. y presenta una impresionante fachada de columnas jónicas y una serie de esculturas de cariátides, columnas esculpidas en forma de mujeres que sostienen el techo del pórtico. Además del Partenón y el Erectión, la Acrópolis también incluía el templo de Atenea Nike, un pequeño templo dedicado a la diosa de la victoria, y el Propileo, una entrada monumental que servía como punto de acceso a la Acrópolis. Obras arquitectónicas destacadas de la Acrópolis. Además de las obras arquitectónicas antes mencionadas, caben destacar las siguientes. El Pandroseion, construido en tiempos de Pericles, hacia el año 421 a.C., cerca del Erectión, en el lado noroeste, en honor de Pandraso, hija de Cécrope I. Fue el lugar donde Atenea tuvo su lucha con Posidón para conseguir el patronazgo de la ciudad de Atenas, e hizo crecer un olivo cuando resultó vencedora. En el año 917 se plantó el árbol actual, en recuerdo del mítico olivo. Santuario de Artemisa Brauronía. Cerca de los Propileos se encontraba el santuario de Artemisa, construido en el año 430 a.C. El origen del santuario es una leyenda según la cual los habitantes de Braurón habían matado a una osa, que era el animal sagrado de Artemisa, por lo que la diosa exigió que se le consagraran a su culto niñas de 7 a 11 años que vivirían en el santuario a su servicio. Estas niñas recibirían el nombre de osas. El edificio tenía una planta trapezoidal con dos alas laterales, y una estoa de unos 38 metros de longitud por 7 metros de anchura. Arreforión. Se trataba de un edificio situado en la parte norte de la Acrópolis, que era donde vivían las arréforas, unas muchachas que tejían el peplo que recibía Atenea en las Panateas, y además realizaban un ritual en el que llevaban en una procesión nocturna misteriosos objetos sagrados hasta un santuario de Afrodita y Eros, que estaba situado en la ladera norte de la Acrópolis. Fue construido en época de Pericles, pero no existen datos exactos de su fecha de construcción. Eleusinión.
Fue Pericles el que mandó construir este santuario cerca de la Acrópolis a mediados del siglo V a.C., para poder rendir culto a los misterios eleusinos. Se encargó de su edificación el arquitecto Corebos. La planta del santuario era cuadrada con diversas hileras de columnas y el techo se elevaba en forma de linterna. Han sido las excavaciones efectuadas las que han dado las pautas para reconocer los cimientos y la planta de todo el edificio. Teatro de Dionisio. Desde la segunda mitad del siglo IV a.C., una de las más importantes creaciones arquitectónicas es el teatro, y uno de los ejemplos más importantes de este tipo de edificios es el Teatro de Dionisio, construido durante el siglo IV a.C. El teatro constaba de una parte trasera donde los actores se cambiaban de indumentaria. Los espectadores se colocaban cerca de un lugar descampado, lugar donde se acostumbraba a construir los teatros. A finales del siglo V a.C. fueron sustituidas las primitivas plataformas de mármol por graderías de piedra. En la parte central de las primeras gradas había 67 asientos que fueron realizados posteriormente en mármol decorado y estaban reservados para los sacerdotes y reyes. Odeón de Pericles. Fue erigido hacia 435 a.C., bajo mandato de Pericles, al este del Teatro de Dionisio. Tenía planta rectangular, con doble hilera de columnas para sustentar el techo y un propileo. Estaba cubierto de mástiles y antenas de naves de los despojos persas, terminando en cono, a modo de tienda de campaña. Fidias y su magnífica obra, el Partenón. Fidias fue uno de los escultores y artistas más famosos de la antigua Grecia, y fue contratado para diseñar y supervisar la construcción del Partenón. Este comenzó a trabajar en el Partenón alrededor del año 447 a.C., bajo el patrocinio del estadista Pericles. El escultor trabajó en estrecha colaboración con los arquitectos Íctinos y Calícrates, quienes diseñaron la estructura del templo. La gran obra arquitectónica quedó terminada en el año 432 a.C. Una de las características más notables del Partenón es su sistema de proporciones y simetría. Los arquitectos griegos utilizaron una serie de proporciones matemáticas precisas para diseñar la estructura del templo y asegurarse de que fuera visualmente armonioso. Las columnas estaban ligeramente inclinadas hacia adentro y el techo está ligeramente curvado para crear la ilusión de que el templo era más alto de lo que realmente podía apreciarse. Fidias se encargó de diseñar la decoración escultórica del Partenón, incluyendo los relieves del friso exterior y las estatuas de Atenea y Poseidón que se encontraban en el interior del templo. También se cree que Fidias diseñó algunas de las esculturas que adornaban otros edificios de la Acrópolis de Atenas, y que tuvieron relevancia para darle más vida y categoría a la propia Acrópolis. La estatua crisoelefantina de Atenea Pártenos fue una de las obras maestras de Fidias. Esta estatua era una representación de la diosa Atenea, la patrona de Atenas, que se encontraba en el interior del Partenón. La estatua era una de las más grandes de la antigua Grecia, midiendo alrededor de unos 12 metros de altura. Fue tallada en marfil para representar la piel de la diosa y oro para simbolizar su armadura y vestidos. La diosa estaba representada con su característica armadura y un casco con la figura de una esfinge en la parte superior. Sostenía una pequeña estatua de Nike, la diosa de la victoria, en su mano derecha, y en la izquierda una lanza que apoyaba en el suelo. La estatua de Atenea Pártenos era una obra impresionante, tanto por su tamaño como por la riqueza de los detalles. La técnica crisoelefantina permitía la creación de figuras muy realistas y la adición de detalles como cabello, plumas y escamas, que se tallaban individualmente y luego se colocaban en la figura. La construcción del Partenón fue un proyecto ambicioso que tenía varios objetivos. En primer lugar, se buscaba honrar a la diosa Atenea y demostrar la riqueza y el poder de la ciudad, que en ese momento era una de las principales potencias de Grecia. En segundo lugar, se buscaba crear un lugar sagrado y grandioso, donde los ciudadanos atenienses pudieran adorar a su diosa y participar en las ceremonias religiosas que se celebraban allí. Además de su función religiosa, el Partenón también tenía un valor político y cultural. En ese momento, Atenas estaba experimentando un periodo de esplendor y creatividad, conocido como la Edad de Oro de la cultura griega, la conocida como época clásica, siglo V a.C. La construcción del Partenón fue un símbolo de este florecimiento cultural y un testimonio de la habilidad y la creatividad de los artistas y artesanos de Atenas. Por otro lado, el Partenón también tenía una función educativa. Los relieves y esculturas que adornaban el edificio contaban historias de la mitología griega y de la historia de la ciudad de Atenas, y era una forma de transmitir conocimiento y valores a la población. Las desgracias y cambios del Partenón. El Partenón fue destruido por un incendio en una época no determinada durante la Antigüedad tardía, que causó graves daños, entre ellos la destrucción de la cubierta. El calor intenso fisuró numerosos elementos de mármol, como los entablamentos y las métopas. Se acometió una extensa restauración, en la cual se reconstruyó el techo, aunque solo se cubrió el interior. De esta forma, las métopas de las caras delantera y trasera pasaron a estar más expuestas a la intemperie. Hasta el edicto de Teodosio del 380, el Partenón conservó su papel religioso pagano. En algún momento entre el siglo VI y VIII, el edificio se transformó en iglesia. Así pues, el Partenón conservó su carácter religioso en el transcurso del tiempo, como iglesia bizantina, como iglesia latina y como mezquita musulmana.
En el año 1687 los turcos utilizaron el Partenón como depósito de pólvora. Así, durante el sitio realizado por la República de Venecia sobre la Atenas dependiente del Imperio Otomano, las tropas venecianas que estaban bajo el mando del almirante Francesco Morosini lanzaron cañonazos dirigidos hacia el Partenón. Uno de ellos causó una enorme explosión que destruyó una gran parte de la edificación, preservada en buenas condiciones hasta ese entonces. Los expertos sugieren que Morosini tenía una información de que el Partenón se había convertido en un polvorín, por lo cual acometió con decisión sitiar la Acrópolis. El posterior proceso de deterioro y erosión continuó, pero no terminó ahí, sino que los daños siguieron a principios del siglo XIX, cuando el embajador británico en Constantinopla, Thomas Bruce Elgin, decidió quitar la mayor parte de la decoración escultórica que quedaba del momento, como frisos, métopas y frontones, y trasladarla a Inglaterra para venderla al Museo Británico, en donde todavía se exhibe, y es una de las colecciones más significativas del museo en la actualidad. La fachada occidental del Partenón está conservada relativamente intacta. En el año 1983, con la creación del nuevo Museo de la Acrópolis de Atenas, muchos restos se fueron trasladando a sus instalaciones con el fin de preservarlos y restaurarlos en los casos que fuera viable hacerlo. El antiguo museo se encontraba en el interior de la Acrópolis, pero debido a sus pequeñas dimensiones se propuso la construcción de un nuevo museo de mayor tamaño, fuera de la misma. Junto con el resto del conjunto que conforma la Acrópolis, el Partenón fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1987. En la actualidad, el Partenón es uno de los principales atractivos y turísticos de Atenas, y una de las estructuras más emblemáticas del mundo. A pesar de los daños sufridos a lo largo de los siglos, el templo sigue siendo un ejemplo excepcional de la arquitectura y la ingeniería griega clásica, y un recordatorio duradero del legado cultural de la antigua Grecia. Coméntame abajo, ¿qué conjunto arquitectónico de la Acrópolis de Atenas te gusta más y por qué? ¿Crees que la grandeza y la pericia técnica de Fidias hizo que el Partenón fuera algo único? Nos encantaría saber tu opinión sobre uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de la historia de nuestra humanidad. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!